Y en ese momento que yo le llamo la hora de la guerra, donde no hay el psicólogo, donde la medicina de uno se termina, la medicina de los niños se termina, y no puedes tener el psicólogo aquí al lado tuyo, es cuando uno tiene que convertirse en la guía, uno tiene que convertirse en el espejo de cómo quieres que tus hijos reaccionen. Y el primer paso en mi caso fue esto, de aceptar el diagnóstico de la deficiencia de atención, sobre todo cuando te diagnostican a tu hijo. Uno pasa como un duelo de que te das cuenta que tu hijo, que tú pensabas que era perfecto, te empiezas a dar cuenta que no cumple con las mismas metas que los otros niños. Entonces, la aceptación no es una resignación, esto es el primer paso para ayudarles a descubrir su real potencial. Y una vez que podemos lograr ese cambio y nos enfocamos no en lo que nos falta y empezamos a descubrir las fortalezas que trae el ADA, la deficiencia de atención, ahí podemos empezar a guiar a nuestros hijos, empezar a guiarnos a nosotros mismos, a descubrir esas fortalezas. One, two, three, four. Bienvenidas a Saludablemente Mujer. En el episodio del día de hoy nos acompaña Margarita Pinto, coach especializada en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, quien nos hablará sobre cómo manejar esta condición para vivir desde la autocomparación a la autoconfianza. No te lo pierdas. Si no lo has hecho todavía, recuerda de suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios y si te gusta el podcast, coloca un review. Nos encantaría saber de ti. Margarita, bienvenida. Qué gusto grande tenerte con nosotras en un episodio del podcast. Y vamos a entrar en materia rápidamente. Aceptar el diagnóstico de ADHD, como se le conoce aquí en Estados Unidos, o el TDAH en español, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, puede ser un proceso difícil para todos, para el afectado, para sus familiares. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto aceptarlo y qué cambia cuando finalmente lo hacemos? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, gracias por considerarme. Llevar este mensaje para mí es muy personal, ya que no solamente yo tengo deficiencia de atención, sino estoy casada con alguien que tiene deficiencia de atención y tengo dos niños, bueno, uno de 17 y uno 13, que tienen deficiencia de atención, y este camino largo comenzó cuando el mayor, que tenía 4 años, fue diagnosticado con deficiencia de atención. Y uno, siempre yo digo, uno se prepara tanto para toda tu carrera profesional, te preparas tanto, sabes, en MBAs, PhDs y todo, y te llega, eres padre y te llega un niño así y uno no tiene la preparación ninguna. En ese momento comenzó mi camino hace más de 13 años de investigar todo lo que pudiera hacer para en un mejor manejo de la deficiencia de atención. Prontamente me di cuenta que no solamente hay todo este manejo externo de la deficiencia de atención que ayuda mucho y evidentemente es donde uno va primero, todo lo que son terapias, medicamento, nutrición, pero todo eso termina en un punto. Y en ese momento que yo le llamo la hora de la guerra, donde no hay el psicólogo, donde la medicina de uno se termina, la medicina de los niños se termina, y no puedes tener el psicólogo aquí al lado tuyo, es cuando uno tiene que convertirse en la guía, uno tiene que convertirse en el espejo de cómo quieres que tus hijos reaccionen. Y el primer paso en mi caso fue esto, de aceptar el diagnóstico de la deficiencia de atención, sobre todo cuando te diagnostican a tu hijo. Uno pasa como un duelo de que te das cuenta que tu hijo, que tú pensabas que era perfecto, te empiezas a dar cuenta que no cumple con las mismas metas que los otros niños. Y también vivimos en una sociedad difícil en la cual constantemente comparamos a nuestros hijos a los demás, nos damos cuenta que empiezan a tener retos en el colegio y ahí empieza este no querer, fue mi caso personal, el querer de cierta manera tapar ese diagnóstico con el miedo de que mis hijos no sean aceptados, de que empiecen a ser vistos como menos, y también que ellos mismos perciban eso, de que no pueden
hacer, no pueden desempeñarse como los otros niños porque se dan cuenta. Entonces, la aceptación no es una resignación, esto es el primer paso para ayudarles a descubrir su real potencial. Y una vez que podemos lograr ese cambio y nos enfocamos no en lo que nos falta y empezamos a descubrir las fortalezas que trae el ADA, la deficiencia de atención, ahí podemos empezar a guiar a nuestros hijos, empezar a guiarnos a nosotros mismos, a descubrir esas fortalezas, la creatividad, la capacidad de hiperfocalización, la energía. Son herramientas que son valiosísimas en el mercado, la resiliencia, la creatividad, la recursividad. Estamos tan acostumbrados, yo y mis hijos ahora desde pequeños, a que el mensaje que recibes es de que no estás haciendo bien, de que te tienes que sentar, que te tienes que parar, que tienes hiperactividad, que desarrollas esta resiliencia. Nunca un problema, yo misma me digo, yo estoy tan acostumbrada a equivocarme, tan acostumbrada a meter la pata, que ya ni siquiera me preocupa. Inmediatamente plum, se me cambia el chip y empiezo a pensar en la solución. Entonces uno no se ahoga en el problema. Y cuando descubres toda la parte positiva de tener la deficiencia de atención, te empodera en lugar de ser algo que te limita. Sí, Qué, qué dale, mi interesante. vale. Sí, es que me quedé pensando en el tema de que uno como padre, y pienso en mis hijos también, tiene tantas expectativas que te impone justamente lo que la sociedad dice que debe ser o cómo debe ser. Y el tema de la comparación marca, yo creo que puede marcar mucho la vida de un chico o de una chica, de una niña, niño, ¿no? Porque es inevitable que empiecen ellos a darse cuenta si tienen algo distinto de los demás. Y ahí es cuando entra esa presencia fuerte de los padres para apoyarlos. Y creo que esto, yo siempre digo que yo me siento muy bendecida de vivir en este momento de la historia del mundo, cuando uno ya puede como padre cambiar esa narrativa, ese discurso anterior porque en nuestra época, y más o menos las tres somos contemporáneas, los niños, porque esto nada más no es nuevo, el déficit de atención ha existido creo que por siempre, pero antes no existía como una condición diagnosticada. Entonces, el niño o la niña que se distraían fácilmente, que no se concentraban, que tenían mucha energía para hacer mil cosas a la vez, eran catalogados en mi época como niños o niñas problema. Y a todos nos metían en una misma canasta y ahí todos navegábamos como podíamos, pero era muy difícil. Eras o blanco o negro, no había medios grises ahí. Qué bueno escuchar esas palabras de Margarita que nos invitan justamente a eso, a darnos cuenta de que ya hay otra forma de mirar las cosas, otra forma de entender estas condiciones. Y sobre todo, darles a tus hijos y a uno como familia la esperanza de que se puede trabajar sobre el tema y brillar justamente mirando las fortalezas que tienes en lugar de enfocarte en lo que no tienes como los demás, ¿no? Y me encanta, yo no soy mamá, viví 7 años con los hijos de mi ex marido y mi vale, lo que tú dices y lo que tú dijiste, Margarita, al principio, de esa comparación, wow, qué difícil, porque a mí me pasaba así, o sea, sin ser mamá igual comparaba, pero ¿por qué no están haciendo esto? ¿Pero por qué no hacen lo que los otros niños hacen? Lo que sea, ¿no? Y cuando uno empieza a aceptar es cuando empieza a haber cambios, ¿no? A mí me encanta y quiero ahondar un poquito esto, Margarita. Yo justamente tengo una amiga que tiene una hija que tiene ADHD y lo poco que he aprendido es de ella, bueno, que son personas más creativas, etcétera. Cuéntanos un poquito, o sea, primero me encantaría que nos contaras un poquito, o sea, ¿el TDAH es un trastorno o es una deficiencia? Y me encantaría que elaboraras todo eso de cómo podemos cambiar la perspectiva y hablar de la fortaleza. Ya hablas un poquito más, bueno, de la energía, nos hablaste de resiliencia, no sé, cuéntanos. Y mira, como decía Vale, yo crecí en Ecuador. En Ecuador, cuando yo estaba en el colegio, en los años 80 y algo, 90 y algo,
Obviamente no, nunca fui diagnosticada con deficiencia de atención. A mí me diagnosticaron oficialmente ya cuando tenía 40 años, aquí en Miami, cuando mi segundo hijo fue diagnosticado. Entonces, la deficiencia de atención está mal dicho, digamos. Hay un psicólogo que a mí me encanta, que se llama Ned Hallowell, que él habla de VAST, que debería ser es una variabilidad en el estímulo. Él lo llama Variability Stimulus Trait. ¿Y qué quiere decir con eso? Que el cerebro, por eso se llama neurodivergente, está conectado diferente. Entonces, realmente no es que uno tiene una deficiencia cerebral o una deficiencia de nada, uno tiene una variabilidad en el estímulo. Cuando tú tienes el estímulo adecuado, logras concentrarte adecuadamente. Por esto es que niños que tienen deficiencia de atención no se pueden concentrar 45 minutos en una clase de historia que no les interesa para nada, pero pueden concentrarse horas armando legos o leyendo un libro que les interesa. Lo mismo es para uno. Uno puede tener muchas cosas que te cuestan mucho. Por ejemplo, yo tengo muchísimos problemas con mi manejo del tiempo. Es como que, inclusive ahorita preparándome para esto, decía, no, todavía tengo tiempo de bañarme, de arreglarme el pelo, de escribir 3 artículos y lo que tengo son 10 minutos. Es realmente, es un, tu cerebro está wired, está programado diferente. Entonces, lo que sucede es que desde chiquitos crecemos con esta idea de que obviamente nos damos cuenta que no podemos lograr lo mismo que los demás al mismo tiempo y empezamos a crear este sentimiento de deficiencia. Y obviamente cuando te diagnostican y ya te ponen el label deficiencia de atención, deficiencia está vinculado con Negativo. menos que, eres menos que, tienes algo menos que alguien. Entonces, inmediatamente, eso es con lo que te identificas. Y luego el mensaje que te da la sociedad, los colegios, y uno como padre también, sin saber, alimenta esa deficiencia. Entonces, tú le ves al niño que se empieza, yo siempre cuento en mi casa, por ejemplo, tú pensarías que es razonable que en una familia haya 20 minutos de poder tener una cena. No, en mi casa eso no es la realidad. Y me tomó tiempo aceptarlo. Los niños se levantan, se sientan, y a mí me tomó tiempo darme cuenta que hay cosas, como te decía antes, hay cosas que ellos tienen capacidad de mejorar y cosas no, está más allá de lo que ellos pueden hacer. Entonces yo siempre les sé decir, inclusive en mi charla he desarrollado muchas charlas para los colegios, para llegar a las maestras, a que entiendan que, mira, ese niño no está dándote un momento difícil, el niño está teniendo un momento difícil para autorregularse, para darse cuenta. Además que los síntomas de esta diferencia de conexiones en el cerebro, el TDAH es una deficiencia de producción de dopamina y serotonina cuando más la necesitamos. La dopamina es la conexión que te ayuda en el cerebro, donde conectas la parte del razonamiento que está atrás del cerebro con la parte frontal. Entonces, por eso es que los niños están siempre en lo que llaman fight or flight. Entonces, cuando son atacados, cuando les llaman la atención, siéntate, párate, esto es cuando menos capacidad tienen de accesar. Es la parte donde existe la razón, la memoria. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué estos niños no, le he dicho 3 veces que haga tal cosa y no, pero dependiendo del diagnóstico hay niños que tienen problemas de memoria, lo que se llama working memory. Entonces, son niños que tú no le puedes decir, por ejemplo, a mi hijo le digo, Joaquín, por favor, ve a tu cuarto, recoge los zapatos, tiende tu cama, lávate los dientes, apúrate que tienes que ir al bus. Me dice, no, mamá, no, un comando a la vez, un comando a la vez. Entonces, no es algo, es un ejemplo, están teniendo, no pueden procesar las cosas de la misma manera. Entonces, uno como padre, como guía, está en aprender el ritmo de cada persona. Y la deficiencia de atención se manifiesta distinto en cada persona. Este es otro mensaje que para mí es muy importante llevar, porque siempre los traits que son más conocidos es la deficiencia de atención y la hiperactividad, pero hay mucho más de eso, sobre todo en las mujeres, que es la dificultad de procesar los sentimientos, la hipersensibilidad. Yo me acuerdo creciendo que me decían, ¿qué hipersensible eres? A ti no se te puede decir nada, ese tipo de cosas. Y esa hipersensibilidad o la intolerancia al rechazo, que te digan hasta ahora, a mí me parece que
A mí mi esposo me dice, oye, esa camisa no te queda muy bien. Y yo, es como una daga al corazón que tú dices. Entonces es conocerse que la deficiencia de atención a mí se me manifiesta yo tengo una discapacidad de autorregularme, tengo una muy mala relación con el espacio, soy despistada y me cuesta mucho orientarme. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en Quito, cuando yo volvía, yo he vivido muchos años en los Estados Unidos y volvía, oye, por nada del mundo me podía orientar y yo pensaba, o sea, tengo que tener, o sea, ¿cómo puedo ser yo tan incapaz de hacer esto, tan incapaz? Inclusive en el colegio me sentía siempre, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo todos los niños pueden hacer esto y yo no? O sea, te empiezas a sentir menos que. Y, y ahorita yo creo que aquí en los Estados Unidos hay mucho más conciencia de esto. Hay un movimiento del cual para mí es muy importante ser parte de, que es cambiar esta percepción de la deficiencia de atención. Psicólogos como Ned Hallowell, que tienen mucha reputación, están guiando y tratando de fortalecer este cambio, de tal manera que la deficiencia de atención no sea vista como una deficiencia, sino como algo que tenemos que estudiar, aprender cómo le afecta a cada persona, porque como te decía, a cada persona le afecta diferente. Para que los niños, sobre todo ahorita, mi mayor deseo es llegar a los niños, a los adolescentes. Yo veo a mi hijo ahorita que está eligiendo carreras porque es un senior el próximo año y de hecho tiene ya en su cabeza, no, es que mamá, yo soy malo para esto, es que yo no puedo hacer esto, es que, Mm. y todas estas son creencias limitantes que han sido alimentados durante muchos años. Entonces, uno como padre, muchas veces eres el único mensaje positivo que quizás esos niños van a escuchar todo el día. Por eso es muy importante uno prepararse, porque en este camino que yo he llevado, me he dado cuenta, es muy difícil a pesar que uno puede educar e influenciar un poco en lo que son los colegios, sobre todo, que es el entorno donde ellos están, o inclusive en mis amigas, el momento en que yo empecé con esta apertura de este mensaje y de mi vivencia y de lo que a mí me pasó y así, inclusive las relaciones con mi esposo empezaron a mejorar porque él me empezó a entender, mira, todas estas cosas que a él le fastidian de mí, no siempre están bajo mi control, son producto de mi deficiencia de atención. Ahí me llevó a un punto que después de la pandemia, sobre todo que me di cuenta del nivel de la deficiencia de atención de mis hijos, que dije, yo tengo que hacer algo. O sea, aquí la primera que tiene que aprender sobre su deficiencia de atención y realmente ver qué me funciona soy yo. Porque si yo no estoy bien, si yo no aprendo a autorregularme, ¿cómo puedo pretender que mis hijos se autorregulen? Ellos van a responder como yo respondo a la Claro. frustración. Y ahí empezó este camino interno a darme cuenta que necesitaba algo más, porque el momento sí, he pasado por terapias, nutricionistas, hay terapias con psicólogos, coaches, terapias como neurofeedback, que son unos neurones que te ponen en la cabeza, todo para tratar de ayudar a mis hijos. Medicación, todos hemos sido medicados de una u otra manera, pero llega un punto del día que todo eso se te va y, y, y la fortaleza interna, lograr uno tener esa fortaleza interna es algo que te empodera y es algo que ahorita con mi hijo mayor que tiene 17 años es algo que estoy pudiendo ya fortalecer, que estoy pudiendo enseñarle. Al chiquito de 13 un poco, pero para él es muy importante que yo sea la que aprende a gestionarse, la que aprende a estudiar cómo la deficiencia de atención me afecta a mí. Y de hecho yo hice un estudio en nosotros como familia, cómo la deficiencia de atención nos afecta a todos, porque es muy diferente. Mi esposo es hiperactivo como mi hijo chiquito. ¿Sabes? Mantener una conversación con él es muy difícil Claro. porque salta de un tema al otro. Y yo me sentía, pero que es que este hombre no le interesa lo que yo digo, pero no es así. Es su deficiencia de atención y ese estudio me ayudó a ver esos problemas con compasión, a ver cómo lo puedo ayudar. De la misma manera él, viendo mi deficiencia de atención, mis problemas con la puntualidad, con el tiempo, con con el desorden. Uy, si te enseñara, Nicolás, es un reto.
y soy distraidísima, a veces que salía yo corriendo de la casa y qué sé yo, me iba a recoger a un niño y decía, no puede ser, me olvidé de recoger al otro. No, o sea, yo pudiera escribir un libro. Algún día digo, yo voy a hacer un podcast de todas las historias y de los chistes y las cosas que me pasan y que nos han pasado a lo largo de los años, que lo que ha hecho es crear resiliencia, lo que yo te decía. O sea, ahora ya ningún problema me tumba. Simplemente, nada, me paro, veo, respiro, me centro, aplico todo lo que he aprendido y adelante. Entonces es lo que estoy tratando de hacerles a mis hijos. Mi hijo grande es igual que yo, despistado, tiene un muy mal manejo de su tiempo, distraidísimo en el colegio, entonces a él le afecta mucho. Él ha decidido no tomar medicinas porque no le gusta los efectos secundarios. Uno como padre tienes que respetar eso y aprender cómo ayudarlo de otras maneras. Entonces para mí él ha sido muy importante la función cognitiva, las rutinas, los hábitos mentales para ayudarlo. El chiquito es hiperactivo a morir, él sí toma medicina y bueno, pero cuando se termina la medicina, o sea, por ejemplo, o cuando me olvido de darle, entonces yo sé que ese día para mí va a ser un día de un poco de reto, sobre todo en la hora de la guerra. Entonces, no es el momento de yo ponerme a inventar, qué sé yo, o tener mis expectativas súper altas. Ese día, qué sé yo, vamos a tener una cena perfecta, van a hacer la tarea perfecta y además yo voy a poder trabajar en las cosas que tengo que hacer y así, no. Entonces ese día es como que sé que va a haber un par de retos adicionales porque no se toma la medicina entonces yo he hecho, inclusive, decido que ese día pido comida, aquí no se cocina, o lo saco a comer afuera, sé que tengo que llevarlo al parque a que corra horas, a que tenga un partido de soccer antes de que se sienta a hacer la tarea, porque sería no ayudarlo a él a que realmente maximice del conocer yo de su deficiencia de atención si yo pretendo que el niño venga, coma, se siente y saque la tarea. No, no va a pasar. Entonces es muy importante ese estudio de cómo aprender, cómo le afecta la deficiencia de atención a cada persona de la que tú estás en contacto, a la que estás tratando de ayudar. Margarita, gracias por todo ese testimonio que nos has dado. Quiero resaltar algunas cosas que se me han quedado un poco en la cabeza. Al escucharte hablar de las diferentes cosas que muestran los chicos o los adultos que tienen déficit de atención, como tú nos mencionabas, y como mujer también, pienso que tal vez en algún punto uno también tiene, no sé si en espectro tan amplio, pero también tiene un poco de ese déficit de atención, y especialmente cuando llegamos, pienso mucho, yo que trabajo con mujeres en menopausia, cuando llegamos a la fase de los cambios hormonales, que en mi caso personal, y creo que se lo he dicho a Yani alguna vez, yo creo que he desarrollado, o ya lo tenía, no creo, pero creo que lo he desarrollado con el tiempo, todo lo que tú describías en un punto del manejo del tiempo, de distraerme, de olvidarme de las cosas, de la poco nivel de concentración que tengo hoy en día comparado cuando yo trabajaba en el corporativo hace años. Y no sé, pienso que a veces, no sé, tú sabrás, tú que has estudiado mucho ya del tema, podrás luego comentarnos si hay una posibilidad de que esto sea así. Pero también pensaba mucho, por ejemplo, en mi hijo pequeño, que es un poco como tú lo describes. Lorenzo es un niño que pasa todo el día contenido en su escuela, sentado, trabajando, no sé qué, llega acá, y creo también se lo he comentado ya alguna vez, a Lorenzo es súper difícil sentarlo a comer. No se quiere sentar a comer, él quiere jugar comiendo, leer comiendo, y yo así no, bueno, ya tiré la toalla hace tiempo porque dije, bueno, no, es una batalla campal, pero hay cosas, y yo digo, bueno, Lorenzo estará en el espectro del déficit de atención, o sea, debe haber niveles, me imagino también, pero pienso que muchos niños hoy en día muestran no sé, decimos que los chips cambian con las generaciones. Yo digo, esta generación que viene ahora viene con un nivel de creatividad y de interés en otros temas tan distintas a los que nosotros conocimos cuando éramos pequeños, que yo digo, quién sabe, por ahí tal vez hay algo, porque eso sí, el rato que Lorenzo ve un Lego, puede pasar horas de horas sentado con su Lego
o escribiendo cómics, ahora está escribiendo, hace cómics y dibuja cómics, horas de horas. Y yo digo, bueno, si así fuera para sentarse a comer o hacer la tarea de la escuela, me explico, pero es súper interesante ver reflejado un poco en las historias que nos comentas, en esos testimonios tuyos de vida, que de alguna manera, bueno, nos pasa a muchas personas también, o sea, ¿no? Como que nos vemos reflejadas un poquito. Y entonces ahí es importante lo que tú haces, la experiencia de compartir con otra gente, para que también, en lo mismo, un caso tal vez muy mild, muy no tan llamativo, o sea, pues que me obliga a pensar en acciones, no por ahora por lo menos, pero tal vez hay mamás que nos están escuchando o alguien que nos está viendo en alguna de las plataformas y puede decir, yo conozco a alguien que tal vez se pueda beneficiar de esto, ¿no? ¿Cómo puedes tú cambiar la vida de alguien? Y en línea con eso, Margarita, tú hablabas de que el déficit de atención nos trae muchos retos. Lo que tú mencionabas, esos retos de llevar tu día a día de una manera relativamente estructurada en medio de una situación de caos que es también a veces un poco organizada, pero a veces no, depende de la medicina o no, y tal. ¿Cómo puedes transformar todos esos desafíos en oportunidades para crecer? Tanto los chicos como tú, como las mamás, porque puede ser una situación un poco límite también, un punto que te puede llevar al desespero, ¿no? ¿Cómo puedes transformar eso en algo positivo? Mira, a mí me pasó mucho, me pasó muy, y ahora me pasa mucho el mensaje que le quiero. Yo siento que Joaquín, mi hijo mayor, se me va en un año, ¿no? Entonces estoy tratando de trabajarle todas esas ideas limitantes, de meterle todo en su cabecita, todo esto que tú me dices, ¿no? ¿Cómo transformarle eso? Y volviendo un poquito a lo que tú me decías, que todos somos todos tenemos un poquito de ADHD, porque eso me preguntan mucho, sobre todo mujeres. Mira, yo tengo menopausia, o sea, la mayor pausia, como yo le llamo. Tengo además diagnosticada con Hashimoto's, que tiene mucho que ver con, Ujú, ¿sabes? Con problemas de tiroides, mental fog y todo esto. Pero cuando a mí me diagnosticaron con deficiencia de atención, y por esto yo creo que es muy importante la gente que tenga dudas, que busque un profesional que lo diagnostique, que busquen un psicólogo, un psiquiatra que te diagnostique. Es un proceso muchas veces un poco largo, muchas veces un poco costoso, pero te hacen lo que se llama una evaluación educacional psicológica. En inglés se llama Psychoeducational Evaluation. Y el propósito de eso son muchas preguntas que tú contestas. También en el caso de los niños contesta el colegio, contestan los padres. Hay todo un cuestionario que se manda al colegio de tal manera que se determina que estos retos no sean aislados, sino que son retos que se presentan consistentemente en distintos ámbitos de tu vida. En mi caso, desde que tú eras pequeña hasta ahorita, para que seas diagnosticado con una deficiencia de atención. Eso me ayudó a mí para entender la diferencia de lo que en mi caso se presenta como menopausia o se pueda presentar como un síntoma de mi Hashimoto's. ujú, Eh, son traits, son cosas, retos que se presentaron desde tu infancia. ujú, También la deficiencia de atención es altamente hereditaria. Entonces, en mi familia vemos muchos. Entonces, eh, es altamente hereditario. Los padres, y nosotros, imagínate, mis hijos con dos padres con deficiencia de atención no tenían escapatoria. O sea, eh, pero el diagnóstico de la mano de un profesional ayuda mucho, no solamente en que te ayudan a ver atrás si realmente lo que tienes es deficiencia de atención, porque tienen que presentarse estos síntomas desde que tú eras chica, desde que problemas en el colegio, ok. problemas de regulación emocional. Yo tenía, mira, a mí el colegio me costó muchísimo. Yo iba al colegio y tenía clases de mañana y tenía clases en la tarde, como que si fuera al colegio otra vez, tutoría de todo. Mi madre, bueno, yo además tenía dislexia, entonces el rato que tengo, volteas las palabras, el leerme era una tortura. Me acuerdo, tenía yo que leer Cien años de soledad y me podía Mm. morir. No podía leer. Mis amigas me ayudaban, me daban los resúmenes de los libros en cassettes, cuando eran cassettes, estoy denunciando mi edad. Y luego, y yo les hacía las láminas de dibujo técnico y así, porque
se presentaba desde chica. Mi incapacidad, mi desorden, perdía todo. Eh, y en mí, algo que, gracias a mi madre, a pesar de que ella no sabía que yo tenía deficiencia de atención, pero yo tenía mucha hipersensibilidad. Entonces, una niña muy llorona, mi abuela me decía, ay, si vas a llorar, llora bien llorado. Son esas cosas que se te van quedando, ¿no? Se te van quedando desde chiquito, que se te van quedando desde chiquito y que vas internalizando esta persona. Y yo, mira, eso me costó eh, darme cuenta y trabajarme en mí. Me acuerdo un incidente que hasta ahora me parte el corazón. Mi hijo chiquito, me llamaron, además que a toda mamá cuando tienen un niño con deficiencia de atención, te llaman, o sea, estás acostumbrado, te llaman 24/7 del colegio, mínimo 3 llamadas al teléfono al mes de que algo no va mal, de que algo va mal. Entonces me llamaron de mi hijo del colegio y tú ya cuando oyes que es el colegio sientes un frío en la espalda y dices, Dios mío, este niño, ¿qué hizo ahora? Entonces sí, había roto un mapa de Chile, imagínate, de chiquito en kindergarten. Yo voy a recogerle, estaba Felipe con su loncherita fuera del colegio y mi falta de diagnóstico en ese momento, mi falta de concientización de cómo la deficiencia de atención afectaba a mí, ¿qué me llevó a hacer? Yo además estaba, o sea, pasando por problemas de sentirme menos, de cómo es posible que yo no puedo lograr ordenarme. Yo, al igual que tú, esto también, perdona que salte un poco del tema, a mi deficiencia de atención. Yo también, como tú, trabajé en publicidad toda la vida, en horas de trabajo de 18 horas, en las cuales tenía que dirigir a mucha gente, en cual todo lo que tenía yo que hacer era para ayer. Entonces, ahí mi deficiencia de atención me beneficiaba. Tenía yo una capacidad de hiperconcentrarme y hacer lo que tenía que hacer, a pesar de no haber dormido, la creatividad, todo me beneficiaba. Y eso me llevó a, nada, triplicar mi salario en 15 años, perdón, en 5 años, en llegar a ser la VP, directora de marketing de una de las compañías de publicidad más grandes de Nueva York, a ser muy exitosa gracias a mi deficiencia de atención. Pero ¿qué Ujú. pasó cuando dejé de trabajar? Me empecé a dedicarme a mis hijos, a ser entrepreneur, no funcionaba, no tenía ese sistema que me hacía ser, que me presionaba. Todo dependía de mí y ahí es donde yo fallo. Yo tengo deficiencia de atención, mi regulación interna, mi manejo del tiempo es muy malo. Entonces necesito esa accountability, esa presión externa para funcionar. Entonces, mis metas no lograba, empezaba cada día con, ¿sabes? La lista de cosas que tenía que hacer, el mes, las metas, de esto siempre fui entrenada de esa manera y te frustra ver que al final del día, al final de la semana, miércoles has tachado 2 cosas. Entonces, volviendo a Felipe, llegué yo ese día, obviamente, no diagnosticada, sin saber de la desregulación emocional, con esta carga, ¿viste? Con esta no saber gestionarme, a ver al niño allí y las primeras palabras que le dije fue, bueno, lo agarré del colegio furiosa, imagínate, tenía 4 o 5 años. Le dije, no sabes cómo, y esto, después ya de 2 niños de deficiencia de atención, esta era la llamada 320 del colegio. O sea, no sabes cómo lo que tú, cómo te portas afecta a nuestra familia. O sea, le llegué a decir estas cosas a mi nené. Y me acuerdo que lloraba y le zumbé en el carro y yo me sentía atrapada en esta cosa. Decía, no puede ser posible que no pueda yo tener un niño normal. Y gritaba yo así en el carro, no. No es posible que no te puedas comportar, que la profesora, que va a decir la gente, que ya otra vez ese miedo a ser juzgado, ese miedo a que te vean como menos, a que mis amigas digan, híjole, esta mujer tiene un niño, el niño problema, el niño que no le invitan a las fiestas, el niño que no se puede sentar en la escuela, el niño que se pasa en el thinking chair y en el time out. Esos eran mis hijos. Entonces, ese momento yo llegué, bueno, Felipe lloraba, yo lloraba, le zumbé en el carro y tenían ellos, yo sentía que tenían ellos esa mamá, ¿sabes? Llorona, patética, sin poder, sin saber cómo regularse. Entonces, en esos momentos es donde que te digo,
la medicina, el psicólogo, la nutrición, la terapia, lo que más puede uno es el entrenamiento interno para lograr conocer tu ADHD, las estrategias de autorregulación, tener una práctica diaria que te ayude. Y te juro que este cuento lo he hecho siempre, porque a pesar de que, como dice Lisa Nichols, no puedes volver atrás y cambiar tu historia, solo puedes empezar ahorita y escribir una nueva. Pero al tratarse de los hijos, y por eso llevo este mensaje a las mamás que estaban como yo hace 13 años, porque no hay un día que pase que no quisiera volver a ese momentito que vi a mi bebé, a mi nené fuera del colegio con su lonchera. Tenía hasta una lonchera de monito, así. Me acuerdo que estaba así con la lonchera de monito, con una cara de, soy un desastre, mamá. ¿Y yo qué hice? En vez de abrazarlo y decirle, yo le asenté el mensaje interno de soy un desastre, de no puedo, de soy inquieto, y le acentué ese mensaje para que cree una creencia, una creencia limitante hoy en él. Y te juro que hubiera querido tener la sabiduría que tengo hoy, el conocimiento que tengo hoy para en ese momento haber recibido la llamada del colegio, haber sentido, porque uno tiene que sentir los sentimientos, no es que no te vas a estresar o no te vas a molestar o no te vas a decir, Dios mío, ¿qué hizo el niño? Claro. Respirar, elegir la estrategia que te funcione, sea, yo tengo en mi website tengo muchísimos prompts de journaling, tengo ejercicios de breathing, hago con mis hijas unas cajitas que se llaman My Happy Box. Yo tengo varios Happy Boxes que los abro, uno de Felipe, por ejemplo, que está lleno de las cosas que me nutren de él. Y son cositas que te toman 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, lo que quiera que sea para centrarse, para autorregularse antes de dar el paso, que te permita responder y no reaccionar. Entonces, si yo pudiera volver atrás, tuviera mi práctica establecida, pudiera centrarme, pudiera llenarme de el corazón de todo lo positivo que es mi hijo, del conocimiento de lo que le está pasando, de darme cuenta que él no está dándole un momento difícil a nadie, sino que él está teniendo un momento difícil, y con esa sabiduría, cariño, compasión, ir a recogerlo, abrazarlo y decirle, mi amor, cometiste un error, pero este error no te define. Eres un gran niño y vamos a concentrarnos en cómo podemos resolver esto. Mira, rompimos el mapa de Chile, vamos a pegarlo, ir a comprarle un helado y en el helado pegar el mapa de Chile y en la capacidad que él tenía en ese momento de 5 años, cómo íbamos de vuelta al colegio y empoderarlo a hacer algo bien de algo que fue malo, ¿no? O algo que fue percibido como malo. Ujú, Y ujú. saber que eso va a pasar. Y desde chiquitos que ellos aprendan a que los errores que van a cometer no les define, sino que los hace resilientes, los hace recursivos, que dentro de ellos tienen toda la capacidad que necesitan para triunfar. Y esto es como un músculo, es algo que se entrena. Mira, o sea, yo no te puedo decir que no me ha tomado tiempo, o sea, son 13 años, más de 13 años de esto, pero uno tiene que empezar a darse cuenta que hay algo más allá en el manejo de la deficiencia de atención, que todos los tratamientos externos son muy importantes, pero tiene que haber un elemento de manejo interno de la deficiencia de atención, porque es lo único que hace cambios a largo plazo, lo único que empodera realmente y lo único que lo tienes contigo siempre. Y eso me pasó a mí en la pandemia. En la pandemia hubo momentos en que como todo faltaba, todo era un caos, no tenía medicinas, no tenía los psicólogos, la nutrición, olvídate, había que comprar lo que hubiera. ¿Y qué me iba yo a poner a cocinar gluten free y todas las cosas en ese caos? Encima mi esposo es médico, o sea que el caos de mi casa era un caos. Y lo único que tenía en ese momento era mi autorregulación. O sea, lo que me ayudó y me llevó en este camino era el saber gestionarme interna, el saber gestionarme de tal manera que logre esa digamos, paz, ese cierto equilibrio en medio a pesar del caos. Pues es encontrar, yo siempre digo, ¿cómo me enamoro de los problemas? ¿Cómo me enamoro del reto? O sea, era encontrar ese balance en medio del caos.
¿sabes? Y un mensaje que para mí es importante, llegar, que uno dice, no, es que te pones metas, no, es que hago tal terapia y va a mejorar, hago tal cosa y va a mejorar, es que con la medicina X va a mejorar, es que ahora sí, mis hijos han ido a 5 colegios, 7 equipos de soccer, han probado todo deporte que está sobre la tierra, y con esa idea de que no, es que ahora sí, es que con esto sí, es que ahora sí van a ser felices, es que esto les va a llenar, es que no sé qué cuánto. Mi hijo mayor em, comió solo por un año entero en el colegio. Y te juro que cada vez que él venía, yo le preguntaba, mi amor, ¿con quién almorzaste? Nada más, solo, hasta que me dijo, no me preguntes más. Y eso es otra cosa, la parte de relación social, cómo los chicos con deficiencia de atención se relacionan socialmente es muy diferente. Entonces son vistos como los raros, los que, qué sé yo, no, porque muchas veces, sobre todo en las niñas, no tienen filtro, o mi hijo chiquito no tienen filtro. Entonces, qué sé yo, le dicen a una niña, mira, esa camisa no me gusta, o me parece que no deberías hacer tal y tal cosa. Entonces son mal interpretados y los niños no están psicológicamente maduros para esto. Y eso también, la mayoría de niños con deficiencia de atención, sobre todo los que sufren de hiperactividad, tienen 3 años más atrás de la madurez. Entonces, eso yo me tengo que recordar con mi hijo de 13 años todo el tiempo, con las cosas que hace. A ver, este no es un niño de 13 años, es un niño de 9 o de 8 en su madurez. Entonces, salir de allí en cómo voy a manejar la situación. Porque si salgo de que es un niño de 13 años y debería saber hacer X, Y, ya mi energía cambia, mi expectativa cambia, Tu frustración. mi frustración cambia. Exacto. Margarita, yo creo que, o sea, rescato tantas cosas lindas que hiciste y yo entiendo que uno algunas veces quiere ir al pasado a corregir algo. Lo bonito es que lo estás haciendo en el día a día con todo lo que sabes y con todo el trabajo también interno que has hecho tú después de entender que tú también tenías ese déficit de atención. Margarita, para alguien que no sé, que ahorita, voy a ir atrás un poquito, pero mis amigas y yo siempre decimos, o sea, estas siempre como están menopáusicas como nosotras, entonces siempre dicen, no, es que yo tengo déficit de atención, lo que pasa es que no hemos sido diagnosticadas, ¿no? Para una persona que se está enterando ahora, wow, tengo déficit de atención, ¿qué, o sea, cuál sería una forma consciente, cuál sería ese primer paso que esa persona debería dar para manejar este diagnóstico? ¿Cuál sería tu recomendación de ese primer paso? Primero es lo que te decía, es profundizar. Inclusive yo tengo un cuestionario, como aprender a conocerte, cómo te está afectando la deficiencia de atención, cuáles son tus síntomas. Y dentro de eso, entonces hay ciertas cosas que se pueden atacar a través de terapia cognitiva, a través obviamente la nutrición. Todas esas cosas toman un poquito más de tiempo. Dependiendo de cómo uno esté, yo, por ejemplo, en mi caso, yo necesitaba como, Dios mío, o sea, mi vida no puede ser así, no puede seguir así. Inclusive el psiquiatra que me diagnosticó me dijo, mira, porque yo le contaba mis retos, ¿no? Como que para mí no es simplemente ir a devolver un paquete en Amazon, no. Salgo del carro, me olvido el paquete, luego me dejo las llaves dentro del carro, luego vuelvo, me dejo el celular, luego vuelvo y me he dejado las llaves en el counter donde tenía que devolver el paquete. Hasta entonces se vuelve una cosa, como te digo, me olvido de recoger a mis hijos, la, la, a mí era importantísimo, sobre todo, el poder yo regularme para, para poder ayudar a mis hijos. Entonces es muy personal, pero a mí yo decidí, porque no tenía el tiempo de que todas estas prácticas sea de elegir por la medicina. El psiquiatra me dijo, mira, no tiene que ser tan difícil. Entonces sí, yo tomo, y también en cuanto a las medicinas de deficiencia de atención, no es un blanco y negro. Hay muchas, hay medicinas estimulantes, no estimulantes, varía mucho de la medicina, varía mucho del tiempo que te tomas.
cada persona la metaboliza diferente, entonces tienes que tener paciencia y los efectos secundarios existen. Entonces, en mi opinión, tiene que ser justificada, te tiene que estar afectando mucho en tu vida. A mí me estaba afectando. Yo no tenía ese tiempo porque no solamente me estaba afectando a mí, a través de yo no ser regulada, está afectando a mis hijos. Entonces yo elegí, porque necesitaba un cambio que me ayudara. En mí, la medicina me ayuda a como que a poder tener una pausa, a poder tener más control de mí. En mí ya es diferente el que me regule, en los que estoy hiperactiva y no puedo concentrarme en una clase de historia de 45 minutos, pero sí me ayuda a tener esa pausa para poder accesar a lo mejor de mí. Y a una persona que recién ha sido diagnosticada, yo le diría, mira, es conocer cómo te está haciendo, qué es lo que te está afectando, qué es lo que tú puedes tolerar y no tolerar, y hacer un plan. Y en eso es parte en lo que yo ayudo a través de un curso que saqué y cuáles son cómo ves la percepción de la deficiencia de ADHD. Entonces es cambiar esas ideas limitantes, trabajarte en eso para que no lo veas como una limitación, para que empieces a descubrir todas las características positivas que este diagnóstico te trae para que puedas maximizarlas. Luego, los hábitos en una deficiencia, el manejo de la deficiencia de atención son importantísimos. Uno no puede pretender mejorar si no duermes, si no comes bien, si no estás balanceado. Y los hábitos mentales, eso es importantísimo porque uno siempre, y yo me veo en eso todo el tiempo, siempre cometo un error y, Dios mío, qué distraída que soy, qué boba que soy, cómo me hablo a mí misma. Entonces, es un proceso de realmente cambiar esos hábitos, cambiar esos hábitos. Cuando me veo que tengo algo que no logro, decir, bueno, esto no lo he logrado, pero esto a mí no me define. ¿Qué puedo hacer? Entonces, en eso hay un trabajo de mindfulness, un trabajo de journaling, cual sea la práctica que te ayuda. Yo soy, no todo el mundo puede meditar. A mí me ayuda muchísimo la meditación. Me ha llevado tiempo, pero ahora logro meditar. Empecé de 5 minutos. Hoy, cuando tengo tiempo, soy feliz y puedo meditar 1 hora. Es lo que más me llena. Hay veces que me paro a las 4 de la mañana solamente para poder meditar 1 hora porque me cambia el día. Pero me ha tomado mucho tiempo llegar allí. Hay pasos pequeñitos que puedes hacer. En mi website te doy un montón de información o si alguien quiere contactarme, también en mi Instagram comparto muchísimo, pero son esos pequeños hábitos que te ayudan. Y al llevar esos pequeños hábitos empiezas a ver un cambio en tu estilo de vida. Empiezas a ver que empiezas a manejar mejor las cosas. Otra cosa muy importante que te haces en tu estudio del manejo de la deficiencia de atención es tu entorno. Cambiar tu entorno, tus expectativas. Como te decía, esa vez que mi hijo no se tomó las pastillas, si yo tenía ese día la expectativa de tener un día fabuloso, iba a estar frustradísima, porque ahí vive la frustración entre el espacio donde está la expectativa y tu realidad. Entonces es trabajar en esa parte, trabajar en la parte de las expectativas, del conocimiento de la rutina, y así poco a poco vas cambiando cómo te presentas al mundo. Yo siempre digo, este proceso me ha llevado a que no me presento como un perro pateado, sino empoderada. Me presento inclusive cuando yo me acuerdo ir a las montones de veces que tenía que ir a hablar a los colegios, al principio era así, Dios mío, así de esas cosas que dices, Dios mío, como que esperas el palazo, ¿no? Que te van a dar de todas las cosas que te dicen, porque es difícil cuando reunión tras reunión no te dicen nada positivo, pero ya tú llegas empoderado, con conocimiento, a decir, mira, a llevar un poquito más el control de la conversación y educar a la gente de muchas cosas que no saben. Entonces, yo diría que es eso, es un proceso de empezar por hacer un reconocimiento interno de cómo te está afectando y si puedes tener el apoyo de la mano de un diagnóstico oficial, de un diagnóstico de una evaluación psicológica, también te va a dar muchas pautas de dónde seguir. Margarita, me ha encantado lo que mencionabas y ya ni me acordé de ti con lo de la meditación, Ujú. que tú también eres una asidua meditadora. Y todo lo que has mencionado
Ha sido súper interesante. Quisiera, antes de entrar en la última parte de la entrevista, Margarita, si nos puedes mostrar un poquito dónde estás tú este momento para que compartas con la gente que nos está mirando en nuestro canal de YouTube. em, ¿Dónde estás y por qué tienes tu área de trabajo así como la tienes? ¿Nos puedes contar así brevemente, mostrarle a la gente cómo está tu área de Pues trabajo? Que creo que es súper relevante. sí, mira, una de las cosas que obviamente a mí me lleva a manejar el deficiencia de atención son las expectativas del colegio. Mis hijos tienen, sí, sería ideal que los niños vivan no tengan que ir al colegio y vivan en una hacienda y estén afuera corriendo todo el tiempo, pero no es la realidad en la que vivimos. Y yo tampoco. Me distraigo muchísimo. Sabes, ahorita, antes como te mencionaba, trabajaba con un entorno que me ayudaba a concentrarme. Ahora la vida de entrepreneur es totalmente otra cosa. Entonces, estoy en un entorno, yo creé este espacio para mí y mis hijos y mi esposo, es una oficina familiar de 4 personas. ¿Ves? Si tú ves aquí, está Mm, el escritorio del chiquito, él tiene aquí un plan diario, él mismo lo creamos juntos, yo diseñé el espacio con cada uno, lo que trato de minimizar las distracciones, pero tienen aquí pequeños cositas que se pueden distraer porque los niños con deficiencia de atención siempre andan agarrando cosas. Entonces, si tienen un juguetito, una pelota de estrés, hay muchísimos materiales que les ayudan a canalizar. Si tienen algo con qué distraerse, les ayuda a la concentración, ¿no? Entonces, él pone aquí sus metas de tal manera que esté frente a él, de tal manera que no se distraigan. Y hoy en día los niños con las computadoras y todo, yo los puse así, de tal manera que yo puedo estar pendiente de qué están viendo en las computadoras. Y eso que tienen 13 y 17 años, no te creas que no me pelean, pero les he educado que también ellos me ayudan a mí, porque ellos dos, ahorita tú me estás viendo, están en mi computadora, ellos dos están viendo lo que yo estoy haciendo. Ujú. De verdad que ujú, me ayuda. Digo, no, o sea, olvídate, no, con mis hijos atrás no puedo estar, por más que sean cosas buenas, como en YouTube viendo un curso de X cosa, me estoy distrayendo, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, nos ayudamos mutuamente. El más grande, Joaquín, este es su espacio, él es artista, entonces él funciona menos con, con listas y este tipo de cosas, él funciona con stickies. No sé si desde aquí están los ujú, stickies. Y él creó son como mapas, cosas, él es muy visual, tiene su horario del colegio, los stickies, y él tiene cosas como, a él le funcionan mucho los mensajes positivos. Entonces ahí no se alcanza a leer, pero él dice, yo estoy a cargo de mi éxito, yo estoy a cargo de mi educación. Entonces mm, ponemos stickies y yo a él le tengo stickies porque Joaquín siempre es el que más problema tiene con el manejo de tiempo, entonces los stickies rojos son las cosas del colegio, los stickies amarillos son las citas que tiene que hacer, los stickies azules, no al revés, los stickies azules son las cosas que tiene que hacer hoy, que no hay negociación, porque eso es una parte de la deficiencia de atención. Nosotros no vemos a futuro, sabemos hoy o no hoy. Si no es hoy, no se hace, pero entonces se te acumulan las cosas. Entonces eso le ayuda mucho a Joaquín. Y luego otra cosa también, yo hasta las sillas que tengo aquí, gracias que puedo hacerlo, los niños con deficiencia de atención no se sientan normalmente. O sea, se suben, se sientan en las rodillas, entonces estas sillas se mueven, ayudan a que ellos puedan sentarse con las piernas arriba, con las piernas abajo. Eh, ujú, y tengo la mesita esta blanca que tú ves aquí. Esta es una mesa que se sube y se baja. Entonces les ayuda mucho porque pueden trabajar parados. Al trabajar parados y tener movimiento, les ayuda mucho. Acá no se ve, pero bueno, tengo una parte que ellos se pueden acostar, que pueden trabajar en el piso, que pueden. Entonces, eso es parte de hacer que el entorno trabaje para ti. mm, Antes vivíamos en un departamento muy chiquito, los niños, o sea, pretender que sí, mis hijos van a trabajar como todo el mundo, el niño en su cuarto, en su computadora, hacer la tarea mientras yo estoy haciendo mis cosas, es una expectativa que en mi realidad no funciona. Y no funciona, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Yo ir, frustrarme porque veo que no hacen las cosas, empezar a pensar, pero ¿y estos niños por qué no pueden hacer las cosas como todo el mundo? El resultado real que es que sacan malas notas, que entonces todo esto es una bola de nieve que luego el conocimiento que van perdiendo se va acumulando, entonces
se sienten mal en el colegio, sienten que no son capaces y así van pasando los años. Entonces tienes un niño, un adolescente que ha tenido tantos mensajes de que no soy capaz, mira, me acuerdo Joaquín cuando era chiquito, los deportes, por ejemplo, creo que probamos todos los deportes que existen en el planeta y un día en una fiesta de cumpleaños le dijeron, ay, ¿por qué eres tan lento? Él tendría unos 8 o 10 años y él agarró, se sacó el chalequito y dijo, mamá, no quiero que nunca más mi equipo pierda por mí. En la vida volvió a tocar una pelota. Entonces, es también ver el entorno. Entonces, en este espacio tuve la oportunidad de poder controlar un poco, diseñar el entorno, pero no siempre lo he podido hacer. También ha habido veces cuando no tenía esto, por ejemplo, yo sabía que en mi casa no me podía quedar. Yo iba mucho a las bibliotecas, eh, a sitios donde tenga más espacio, donde haya una mesa grande. Siempre mi mesa del comedor se transformó en donde hacían las tareas, no en los escritorios. Entonces tuve que adaptar mi entorno porque yo necesitaba una mesa grande donde pueda estar yo en el medio y tenga al niño en un lado y al otro en el otro lado. Porque si no, no funcionaba, no funcionaba. Que la verdad que me parece, Margarita, súper interesante. Y bueno, si tú nos estás escuchando y no viendo, pero es un espacio que controla o que ayuda a manejar, perdón, no que controla, pero que ayuda a manejar el déficit de atención. Y yo creo, Margarita, que, mira, esto es tan importante en todo lo que nosotros hacemos. Yo cuando hablo con la gente, si tú vienes acá, o sea, en mi cocina yo no tengo nada que no sea saludable, porque estoy controlando el ambiente, porque es lo más sencillo, porque paso aquí metida todo el tiempo. Para hacer que yo haga más ejercicio, tengo un saltador, tengo mi manta, tengo pesas, entonces estoy controlando el ambiente, que es algo que, o sea, uno tiene que entender que cuando estamos hablando de salud, sea lo que sea, mira, y no tiene que ser de salud, pero sea que tú quieres trabajar más, que quieres lograr tus metas, que quieres autorregularte, hay que enfocarnos en esas cosas que podemos controlar. Y lo que tú dices, manejar el ambiente, el entorno y voltearlo a algo que te ayude a lograr lo que tú quieres lograr es algo muy, muy sano. Yo quiero, antes de hacer nuestras tres preguntas, ¿tienes algún proyecto que rápidamente quieras compartir con nosotros, que tengas en marcha y que en el episodio se lo podemos compartir a la gente también para que puedan beneficiarse de esto? Porque hay muchas personas pasando por déficit de atención y todo lo que tú ayudas y cómo lo haces puede impactar a muchas más personas. Entonces, ¿tienes algún proyecto? Sí, exactamente. Muchas gracias. Sí, yo me di cuenta que el coaching uno a uno, ¿sabes? Estaba ayudando muy poco. Entonces yo dije, ¿cómo puedo? Sobre todo que en este proceso para mí ha sido muy doloroso, no solamente en mí, sino en mis hijos. Entonces en mi mente yo decía, todo este dolor, este travesía, digamos, que no puede ser así nomás, o sea, tiene que haber servido de algo. Entonces yo empecé a pensar y bueno, durante más o menos 5 años he estado procesando, preparándome y acabo de sacar un curso que se llama Transformando el TDAH, una guía para una mamá para una vida llena de alegría. Está en mi website, el link lo pueden accesar y allí es realmente mi trabajo de estos 13 años de cómo llevar esto de cómo dejar el proceso abrumador, eh, cómo guiar a los hijos con los desafíos. El curso trata más allá es cómo de gestionar los síntomas, sino de transformar en la manera en la que pensamos de nosotras mismas sobre nuestros hijos a través de cambios de mentalidad, con herramientas de autorregulación y estrategias prácticas para que las mamás puedan salir de este ciclo de agotamiento y culpa y que encuentren más equilibrio, alegría y conexión en su día a día. Mi misión realmente es que creo que las mamás no solo aprendan a gestionar la deficiencia de atención, sino que descubran que también puede haber una oportunidad para crecer y fortalecer la relación con sus hijos y descubrir
cada uno como eh, todo esto que puede ser visto como una idea limitante, algo que te limita, es al revés, algo que te está pasando porque estás creciendo y cómo llegar a esa mejor versión de ti. Y pueden encontrarla lo tengo en mi perfil de Instagram, en mi website. eh, Me encantaría poder ayudar a a que de verdad, el momento que sales sobre todo de yo en ese recuento que te mencioné con mi hijo chiquito, qué es lo que quisiera haber tenido yo hace 10 años para Mm. que ese momentito yo lo hubiera podido manejar diferente, porque es muy difícil ver atrás y decir, oye, ¿cómo hubiera querido saber esto? Y yo no tuve ese acceso. Entonces, esto es lo que es el curso para realmente empoderar a las mamás que están pasando por estos retos, o gente que ha sido diagnosticado con deficiencia de atención. Puede ser que no tienes hijos, pero que uno tiene todas estas ideas limitantes. Yo tuve que procesar yo primero para poder ayudar a mis hijos. Súper. Gracias, Marga. Sí, quedan las notas, en las notas del episodio van a quedar toda la información de contacto de Margarita, su página web, su cuenta de Instagram, su email, para las personas que están interesadas en contactarla y aprender más sobre cómo navegar esta condición de una manera feliz, como ella la dice, de una manera diferente, de una manera positiva, resiliente. Margarita es la persona que les puede dar una mano en base no solo a su experiencia personal consigo misma y su familia, sino también a través de todos los cursos que ha tomado, todas las certificaciones que tiene. Ella puede guiarles para que puedan llevar su vida con esa condición de una manera mucho más armoniosa y exitosa, ¿por qué no? Margarita, estamos llegando al final de la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado, pero antes, siempre hacemos 3 preguntas a nuestros invitados que se contestan en una palabra o en una frase cortita. Así que voy a empezar yo. Y la pregunta es, si tú tuvieras este instante el poder de cambiar un hábito en las personas del mundo, ¿cuál sería ese hábito? Yo les dijera que dejen de buscar soluciones externas, que la solución más poderosa que tienen es el gestionamiento interno. Genial, me encanta. Segunda pregunta, Margarita. Si tú tuvieras el chance de encontrarte con la Margarita de 15 años, esa Margarita súper sensible, con todo lo que sabes hoy en día del déficit de atención y que obviamente ella lo tenía, pero no lo sabía sino hasta los 40 años, ¿qué le dirías a esa Margarita? No sabes, he tenido conversaciones, meditaciones de horas con la Margarita, pero le diría, ay, te juro, no hay nada malo en ti, no tienes que esforzarte tanto para encajar en las expectativas que tienes, no necesitas ser como los demás, eres valiosa tal y como eres. Qué hermoso. Y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Eh, Bienestar es vivir en armonía con quien realmente eres. No significa tener una vida perfecta o libre de desafíos, sino eh, encontrar paz en mi propia esencia, encontrar paz para poder estar yo en paz a pesar de lo que me esté pasando externamente. Qué lindo. Muchas gracias, Margarita, por esta charla que hemos tenido el día de hoy em, tan inspiradora por todo lo que tú has logrado, cómo has logrado transformar tu historia, la de tus niños, la de tu familia, cómo has podido ahora, a través del trabajo que estás haciendo, impactar en la vida de otras personas para que puedan vivir de una manera distinta, mucho menos desde el tabú, desde el miedo, desde la oscuridad, una condición que hoy puede hablarse de una manera mucho más abierta y se puede de verdad ayudar a estos niños, a nuestros niños y a nosotros mismos, a nuestros propios niños internos a brillar como son, con sus talentos, con sus fortalezas, aceptándonos como somos y siendo amables y compasivos con nosotros mismos. A todos los que nos han acompañado el día de hoy, recuerden, Margarita va a estar toda la información sobre su proyecto, sobre sus cursos en las notas del episodio. Y si les gustó
todo lo que acaban de escuchar sobre el déficit de atención, compártanlo con esa persona que lo necesita. Y nos encantaría si lo comparten en sus historias y nos etiquetan para que más personas se puedan beneficiar de este maravilloso contenido. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, Margarita. Gracias, Millani. Les mando un abrazo fuerte a las dos. Y para todos quienes nos ven y nos escuchan, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes.